Los hombres son todavía mayoría absoluta en los círculos del poder mundial, pero en la clase trabajadora muchos machos se están quedando atrás. ¿Es culpa del feminismo? No es ingeniero ni programador, tampoco fundó una startup ni una nueva red social. Pero Gordon Goldstein sabe a dónde va la Internet y hoy nos dice cómo gobernarla antes de que nos gobierne a nosotros. La Internet no va a ser la misma red unificada, global y transparente que existe hoy en 5 o 10 años, sino que probablemente tendremos un modelo federal de Internet. Vivir del arte moderno no es cosa fácil, pero en nuestras genialidades memorables le mostramos a un cineasta de vanguardia que creyó descubrir el camino a la fortuna. No bastan altoparlantes y carteles. Los activistas de hoy organizan sus protestas con vacas, zombies y hasta hologramas. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington, encantado de estar de nuevo con ustedes. En este programa, en Efecto Naim, hablamos con frecuencia sobre los avances de la mujer en el mundo. Pero tal vez algunos dirían que hemos estado ignorando al sexo verdaderamente oprimido, los hombres. A simple vista, esta parece una afirmación absurda, porque a pesar del progreso que hubo en el último siglo, que tuvieron las mujeres en el último siglo, este sigue siendo un mundo de hombres. 90% de los jefes de Estado del mundo son hombres. 90% de las personas con una fortuna mayor de $1.000 millones son hombres. Los hombres dominan las finanzas, los deportes, la tecnología, la política y en muchas partes del mundo también disfrutan de una posición legal y social de superioridad. Pero resulta que los hombres están desproporcionalmente representados entre los más pobres, especialmente en los países más avanzados. Los hombres también tienen muchos peores resultados en materia educativa, se gradúan menos de escuelas, de universidades. Hay más hombres que mujeres que son víctimas de la violencia y se suicidan más. Muchos más hombres terminan en la cárcel que las mujeres y muchos más hombres terminan desempleados, están desempleados que las mujeres. ¿Por qué a los hombres de menos recursos, de la clase trabajadora, les va tan mal? Se lo contamos en el siguiente reportaje. Les va a interesar mucho. Miren. A mediados del siglo XX, la ciudad de Detroit era el símbolo del sueño americano. La gran industria automotriz empleaba a miles de obreros que tenían a su alcance una cómoda vida de clase media. Un salto al 2014 nos lleva a un Detroit muy diferente. La ciudad está en bancarrota y las oportunidades se han esfumado. Entre el descontento nace un nuevo grupo. 250 personas se reunieron en la primera conferencia para discutir, según ellos, la gran lucha de nuestro tiempo, la lucha por los derechos de los hombres. Panelistas como Mike Buchanan, un ex parlamentario inglés cuya causa es la protección de los derechos masculinos, se quejaron de la larga lista de agravios e injusticias. El Estado es como un tren que solo se mueve en una dirección. La velocidad puede variar, pero el destino sigue siendo el mismo. Cada vez más privilegios para mujeres y niñas, sin importar las consecuencias. Así que una clase que ya es privilegiada se vuelve cada vez más privilegiada a medida que pasa el tiempo, mientras que las vidas de los hombres y los niños siguen empeorando. Es entendible que estos hombres se sienten relegados. Mientras en Estados Unidos el salario real de las mujeres con educación básica ha aumentado 3% desde 1979, el de los hombres ha disminuido 21%. 1 de cada 5 hombres sin grado universitario está desempleado. Pero Adam Looney, un reconocido economista que se especializa en estudiar el desempleo, explica que la verdadera causa de esta diferencia no es el feminismo. Hace 40 años, si uno tenía un diploma de secundaria, podía conseguir trabajo con muy buen salario en una empresa de manufactura.
Un 96% de los hombres graduados de secundaria podía encontrar trabajo sin problema, pero a medida que la tecnología ha ido avanzando, también las fábricas se han modernizado y necesitan menos trabajadores. Las empresas que requieren más mano de obra se han trasladado a países donde los salarios son más bajos. Esta tendencia no se repite en todas las industrias. En los países desarrollados, los trabajos en salud y educación, que no los pueden hacer las máquinas, han ido aumentando. Esos, tradicionalmente, han sido trabajos de mujeres. 20 de las 30 profesiones de más rápido crecimiento en la próxima década son tradicionalmente femeninas y están dominadas por las mujeres. Y aunque esta tendencia es más fuerte por ahora en los países más ricos, a medida que la tecnología se vuelve más avanzada y más barata, los trabajos manuales desaparecen en todo el mundo. Las mismas transformaciones laborales también tienen consecuencias para las familias, pero las mujeres han podido superar el impacto negativo de estas tendencias. En el caso de las mujeres hemos visto una creciente participación en la fuerza laboral, un aumento de las tasas de escolaridad y más acceso a buenos empleos y a puestos de trabajo con mejores salarios. Esto quiere decir que a través del tiempo los resultados laborales que han logrado las mujeres han sido mucho mejores que los de los hombres. En el último siglo, las mujeres han ido derribando barreras y explorando nuevas profesiones. Pero mientras hay cada vez más doctoras, abogadas y arquitectas, es todavía muy poco usual ver a hombres enfermeros o profesores de preescolar. Además, las mujeres tienen mejores resultados escolares. En América Latina, por ejemplo, hay 25% más mujeres que hombres en las universidades. La diferencia es aún mayor en países más ricos. Pero las quejas de los defensores de los derechos masculinos no se limitan al desempleo. Dicen también que la ley protege injustamente a las mujeres. En los casos de divorcio, por ejemplo, es muy difícil que el padre adquiera la custodia de sus hijos. Gary Berker es el fundador de Promundo, una organización que trabaja con hombres y niños para promover la igualdad. Él piensa que un cambio en el hogar llevará a un cambio en las leyes. O sea, en el caso de separación, en el caso de divorcio, generalmente los jueces y los juzgados, etcétera, tienen la idea de que es la mujer que la va a cuidar. Por un lado, eso es injusto y es desigual. Necesitamos pensar cómo que los hombres pueden ser más también como co-cuidadores. Ahora, si no aumentamos la participación masculina en el cuidado, no vamos a cambiar la ley. Cada vez más hombres están asumiendo papeles tradicionalmente femeninos, no solo en lugares de trabajo, también en la familia. Mi esposa tiene un doctorado en ingeniería biomédica. Decidimos que sus opciones profesionales eran mejores. Y realmente me gusta encargarme de los niños, así que decidimos que yo sería quien se quedaría en casa. Derek Benz es papá a tiempo completo del pequeño Nicolás de 2 años. Cuando yo era niño, esto hubiera sido absurdo, pero a medida que la economía cambia y las mujeres van generando ingresos más altos, habrá cada vez más papás que puedan quedarse en casa. Y en su casa, como en millones de casas en Europa, en Estados Unidos y en América Latina, crece una generación en que hombres y mujeres seguirán sus sueños, sin la presión de tener que ajustarse a estereotipos anticuados. Un interesante reportaje. No es que nos estemos acercando a una era que uno podría llamar la era del fin de los hombres. Eso lo dirían muchos machistas, alarmados, sorprendidos. No es así. No se trata del fin de los hombres, se trata del fin de los supermachos, de los mero machos, que tienen una idea muy anticuada de lo que significa ser un hombre hoy en día. Pero de machos y de hombres y de desigualdad vamos a hablar de otra cosa. Ahora vamos a hablar de Internet. Y lo vamos a hacer con un personaje que tiene cosas muy sorprendentes que contarnos al respecto. No se vayan. Los hombres son todavía mayoría absoluta en los círculos del poder mundial, pero en la clase trabajadora muchos machos se están quedando atrás. ¿Es culpa del feminismo?
no es ingeniero ni programador. Tampoco fundó una startup ni una nueva red social. Pero Gordon Goldstein sabe a dónde va la Internet y hoy nos dice cómo gobernarla antes de que nos gobierne a nosotros. La Internet no va a ser la misma red unificada, global y transparente que existe hoy en 5 o 10 años, sino que probablemente tendremos un modelo federal de Internet. Vivir del arte moderno no es cosa fácil, pero en nuestras genialidades memorables le mostramos a un cineasta de vanguardia que creyó descubrir el camino a la fortuna. No bastan altoparlantes y carteles. Los activistas de hoy organizan sus protestas con vacas, zombies y hasta hologramas. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington, encantado de estar de nuevo con ustedes. En este programa, en Efecto Naim, hablamos con frecuencia sobre los avances de la mujer en el mundo. Pero tal vez algunos dirían que hemos estado ignorando al sexo verdaderamente oprimido, los hombres. A simple vista, esta parece una afirmación absurda, porque a pesar del progreso que hubo en el último siglo, que tuvieron las mujeres en el último siglo, este sigue siendo un mundo de hombres. 90% de los jefes de Estado del mundo son hombres. 90% de las personas con una fortuna mayor de $1.000 millones son hombres. Los hombres dominan las finanzas, los deportes, la tecnología, la política y en muchas partes del mundo también disfrutan de una posición legal y social de superioridad. Pero resulta que los hombres están desproporcionalmente representados entre los más pobres, especialmente en los países más avanzados. Los hombres también tienen muchos peores resultados en materia educativa, se gradúan menos de escuelas, de universidades. Hay más hombres que mujeres que son víctimas de la violencia y se suicidan más. Muchos más hombres terminan en la cárcel que las mujeres y muchos más hombres terminan desempleados, están desempleados que las mujeres. ¿Por qué a los hombres de menos recursos, de la clase trabajadora, les va tan mal? Se lo contamos en el siguiente reportaje. Les va a interesar mucho. Miren. A mediados del siglo XX, la ciudad de Detroit era el símbolo del sueño americano. La gran industria automotriz empleaba a miles de obreros que tenían a su alcance una cómoda vida de clase media. Un salto al 2014 nos lleva a un Detroit muy diferente. La ciudad está en bancarrota y las oportunidades se han esfumado. Entre el descontento nace un nuevo grupo. 250 personas se reunieron en la primera conferencia para discutir, según ellos, la gran lucha de nuestro tiempo, la lucha por los derechos de los hombres. Panelistas como Mike Buchanan, un ex parlamentario inglés cuya causa es la protección de los derechos masculinos, se quejaron de la larga lista de agravios e injusticias. El Estado es como un tren que solo se mueve en una dirección. La velocidad puede variar, pero el destino sigue siendo el mismo. Cada vez más privilegios para mujeres y niñas, sin importar las consecuencias. Así que una clase que ya es privilegiada se vuelve cada vez más privilegiada a medida que pasa el tiempo, mientras que las vidas de los hombres y los niños siguen empeorando. Es entendible que estos hombres se sienten relegados. Mientras en Estados Unidos el salario real de las mujeres con educación básica ha aumentado 3% desde 1979, el de los hombres ha disminuido 21%. 1 de cada 5 hombres sin grado universitario está desempleado. Pero Adam Looney, un reconocido economista que se especializa en estudiar el desempleo, explica que la verdadera causa de esta diferencia no es el feminismo. Hace 40 años, si uno tenía un diploma de secundaria, podía conseguir trabajo con muy buen salario en una empresa de manufactura. Un 96% de los hombres graduados de secundaria podía encontrar trabajo sin problema, pero a medida que la tecnología ha ido avanzando, también las fábricas se han modernizado y necesitan menos trabajadores. Las empresas que requieren más mano de obra se han trasladado a países donde los salarios son más bajos.
Esta tendencia no se repite en todas las industrias. En los países desarrollados, los trabajos en salud y educación, que no los pueden hacer las máquinas, han ido aumentando. Esos, tradicionalmente, han sido trabajos de mujeres. 20 de las 30 profesiones de más rápido crecimiento en la próxima década son tradicionalmente femeninas y están dominadas por las mujeres. Y aunque esta tendencia es más fuerte por ahora en los países más ricos, a medida que la tecnología se vuelve más avanzada y más barata, los trabajos manuales desaparecen en todo el mundo. Las mismas transformaciones laborales también tienen consecuencias para las familias, pero las mujeres han podido superar el impacto negativo de estas tendencias. En el caso de las mujeres hemos visto una creciente participación en la fuerza laboral, un aumento de las tasas de escolaridad y más acceso a buenos empleos y a puestos de trabajo con mejores salarios. Esto quiere decir que a través del tiempo los resultados laborales que han logrado las mujeres han sido mucho mejores que los de los hombres. En el último siglo, las mujeres han ido derribando barreras y explorando nuevas profesiones. Pero mientras hay cada vez más doctoras, abogadas y arquitectas, es todavía muy poco usual ver a hombres enfermeros o profesores de preescolar. Además, las mujeres tienen mejores resultados escolares. En América Latina, por ejemplo, hay 25% más mujeres que hombres en las universidades. La diferencia es aún mayor en países más ricos. Pero las quejas de los defensores de los derechos masculinos no se limitan al desempleo. Dicen también que la ley protege injustamente a las mujeres. En los casos de divorcio, por ejemplo, es muy difícil que el padre adquiera la custodia de sus hijos. Gary Berker es el fundador de Promundo, una organización que trabaja con hombres y niños para promover la igualdad. Él piensa que un cambio en el hogar llevará a un cambio en las leyes. O sea, en el caso de separación, en el caso de divorcio, generalmente los jueces y los juzgados, etcétera, tienen la idea de que es la mujer que la va a cuidar. Por un lado, eso es injusto y es desigual. Necesitamos pensar cómo que los hombres pueden ser más también como co-cuidadores. Ahora, si no aumentamos la participación masculina en el cuidado, no vamos a cambiar la ley. Cada vez más hombres están asumiendo papeles tradicionalmente femeninos, no solo en lugares de trabajo, también en la familia. Mi esposa tiene un doctorado en ingeniería biomédica. Decidimos que sus opciones profesionales eran mejores. Y realmente me gusta encargarme de los niños, así que decidimos que yo sería quien se quedaría en casa. Derek Benz es papá a tiempo completo del pequeño Nicolás de 2 años. Cuando yo era niño, esto hubiera sido absurdo, pero a medida que la economía cambia y las mujeres van generando ingresos más altos, habrá cada vez más papás que puedan quedarse en casa. Y en su casa, como en millones de casas en Europa, en Estados Unidos y en América Latina, crece una generación en que hombres y mujeres seguirán sus sueños, sin la presión de tener que ajustarse a estereotipos anticuados. Un interesante reportaje. No es que nos estemos acercando a una era que uno podría llamar la era del fin de los hombres. Eso lo dirían muchos machistas, alarmados, sorprendidos. No es así. No se trata del fin de los hombres, se trata del fin de los supermachos, de los mero machos, que tienen una idea muy anticuada de lo que significa ser un hombre hoy en día. Pero de machos y de hombres y de desigualdad vamos a hablar de otra cosa. Ahora vamos a hablar de Internet. Y lo vamos a hacer con un personaje que tiene cosas muy sorprendentes que contarnos al respecto. No se vayan. El arte moderno no es para todo el mundo. A diferencia de los grandes maestros del Renacimiento, por ejemplo, los artistas de hoy tienen mensajes menos claros y sus habilidades no siempre se expresan a través de un dominio exquisito, admirable, de las técnicas de la pintura o de la escultura. Si usted es de las personas que no siempre entienden el arte moderno, el personaje de nuestra genialidad memorable de la semana lo va a confundir aún más.
Es un ex profesor del famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Es un reconocido cineasta avant-garde, de la vanguardia intelectual, que ha exhibido su trabajo en algunas de las bienales de arte más importantes del mundo, en una de las grandes galerías, y tiene una gran presencia en este mundo. En el 2005 presentó al público una película llamada Confesiones de un sociópata, en la cual él se presenta a sí mismo así. I'm Joe Gibbons. Soy Joe Gibbons, no necesito trabajo. I just take what I need. Solo tomo lo que me hace falta. Es solo una broma. Pero resulta que esta broma no estaba tan lejos de la realidad, no era un chiste. A mediados del 2015, el famoso profesor Gibbons estaba pasando por una difícil situación financiera. ¿Y qué se le ocurrió hacer? Lo normal, asaltar un banco. Pero aunque este atrevido cineasta haya tenido grandes técnicas y haya entendido muy bien cómo hacerse conocer en el mundo del arte, en el mundo de robar bancos fue un fracaso, era un desastre. Resulta que su atraco, su asalto al banco quedó grabado, pero no solo en las cámaras de seguridad del banco, sino que el tipo se estaba grabando a sí mismo. Él tenía una cámara y su cámara grabó el asalto y la tenía con él cuando llegó la policía. Mejor prueba no podían tener. La policía lo encontró en su cuarto de hotel, pocas horas después, acostado en su cama. ¿Qué estaba haciendo? Viéndose en el video que él mismo había grabado del robo que había acabado de cometer. Fíjense, por ejemplo, lo que opina un compañero de celda. Estaba en la cárcel con el señor Gibbons. Esto fue lo que piensa el compañero de Gibbons sobre su nuevo amigo. Él estaba haciendo una investigación para su película. Eso no es un crimen, es una obra de arte. Él es un intelectual. Parece ser que en el mundo del arte les parece totalmente creíble, aceptable, normal y digno de aplauso y admiración el asaltar un banco. Así se formó un grupo, esto es cada vez más loco, se formó un grupo llamado Amigos de Joe Gibbons, que ha recaudado, oigan esto, más de $8,000 para ayudarlo. Viendo todo esto, me quedo sin saber si la genialidad memorable de la semana se la ganó el señor Gibbons, el artista ladrón de bancos, o los que lo apoyan. Hasta aquí nuestra genialidad memorable en la semana. Si encuentra algún artista incomprendido o algún famoso que haya dicho o hecho alguna tontería, por favor mándemela a nuestra cuenta de Twitter, @EfectoNaim, o a mi cuenta personal, @MoisésNaim. Pero como usted bien sabe, el arte y la creatividad no sirven solo para robar bancos y tratar de salirse con la suya diciendo que es arte. También pueden servir como una herramienta política. En un mundo en que estamos rodeados de información 24 horas al día, a veces los activistas adoptan estrategias poco usuales para llamar la atención. Son lo que se llaman protestas creativas. Les hemos seleccionado algunas de las más interesantes, algunas de las más creativas. ¿Cómo se protesta ante el mundo de una manera nueva, diferente, que llame la atención? Miren. Estos zombies no andan buscando cerebros para la cena. Andan de protesta contra el gobierno prorruso en Ucrania. En Chile también hay zombies. Piden una reforma educativa y aprovechan para bailar un poco de Michael Jackson. Sus protestas poco se parecen a las acartonadas manifestaciones del siglo pasado. Hoy, muchos activistas saben que para lograr cambios hay que llamar la atención. En Europa, miles de campesinos marcharon con tractores y vacas para protestar los precios de la leche y hasta la usaron como una arma contra la policía. Algunos con mangueras y otros de manera más directa. Las ovejas también se unieron a la causa, tomándose el Museo Louvre en solidaridad con sus compañeros bovinos. Derramar leche parece extremo, pero no tanto como derramar sangre, como ocurrió en Tailandia. No fue una masacre violenta, fue algo simbólico y muy organizado. Estos opositores del gobierno donaron 500 litros de sangre en enfermerías improvisadas. Luego la derramaron en la entrada de la Casa de Gobierno. Hay activistas que se rasgan las vestiduras por sus causas, literalmente. En Canadá, los habitantes de una pequeña ciudad posaron en pelotas al lado de los huecos de la carretera
y publicaron un calendario. Fue imposible para la alcaldía seguir ignorando sus quejas. A veces, las protestas son de uno. En Londres, Mark McCowan pasó 2 semanas empujando una nuez con su nariz por las calles. Todo por protestar la deuda estudiantil. Y esta señora, tan extrema, está claramente en contra de la pesca de tiburones. Para algunos, no hacen falta manifestantes para organizar una manifestación. En esta protesta virtual en España, fueron hologramas quienes marcharon por las calles. El problema con tanta creatividad es que muchos recuerdan los hologramas y poco su causa. Por cierto, la protesta era contra una ley antiprotestas. ¡Qué enredo! Protestas novedosas, diferentes, algunas muy creativas, otras más bien exageradas, abusivas y repulsivas. Pero en todo caso, una nueva manera de protestar en el mundo de hoy. Hasta aquí el programa. Gracias por estar con nosotros. Espero que les haya interesado, que les haya divertido. Nos vemos la semana que viene.